Anestesiólogo egresado de aquí de Médica Sur, con una subespecialidad en anestesiología pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría. Es adscrito ahí mismo en el Nacional de Pediatría, también está adscrito al Servicio de Medicina del Dolor, es algólogo pediatra también. Y bueno, él nos va a hablar sobre el manejo y la valoración del dolor en el recién nacido, un aspecto muy importante que puede impactar en la vida futura de estos bebés. Adelante, doctor. Hola, buenas tardes. Primero que nada, gracias por la invitación. Para mí siempre es un gusto regresar a mi casa y platicar un poquito de estos temas que realmente, digo, es a lo que nos dedicamos, es de gran relevancia, el tratamiento de dolor en este tipo de paciente que no siempre se maneja de manera adecuada como quisiéramos hacerlo. Entonces me voy a ir de lleno con el tema, pero para empezar, pues, ¿qué es dolor, no? Es algo que todos hemos experimentado como seres humanos y sin embargo no siempre podemos darle como un nombre y un apellido o describirlo siempre de manera adecuada. Entonces, existe una organización como tal que es la Organización Internacional para el Estudio de Dolor. Entonces lo define desde 1987 y hasta la fecha han habido algunas modificaciones y lo refiere como una experiencia sensitiva y emocional. Esto quiere decir que también el corazón, los sentimientos llegan a doler, tal cual lo menciona. Ambos estos factores, sensitivo y emocional, son desagradables y esto es ocasionado no siempre por un daño tisular, por eso dice por un daño tisular real o potencial. Quiere decir que muchos pacientes que ya tienen lesiones pasadas, que ya remitieron, pueden perpetuarse o pueden continuar con dolor o descrito en dicho términos del mismo daño. Ahorita voy a referirme específicamente a algo que es el dolor neuropático, que si bien en los pacientes recién nacidos o neonatos no se presenta tanto, requerimos estar al pendiente de esto. Y bueno, me doy a la tarea de seguir buscando en internet si a los pacientes neonatos les duele, no les duele. Se siguen haciendo procedimientos quirúrgicos en muchas áreas de neonatología, circuncisiones, sin el apoyo de una sedación y analgesia adecuada. A veces sí se nos crea duda, o yo veo que ustedes como neonatólogos les crea duda de ¿será adecuado o no será adecuado? Mire, es que ya le puncioné el talón y pues se mueve momentáneamente y después no hace ningún movimiento, no llora, no hace ninguna mueca y después de una hora sí empieza a ponerse irritable, pero pues ya yo lo puncioné hace una hora, no tendría por qué estar así ya de molesto, irritable, no quiere comer, no quiere dormir. Entonces es una cuestión interesante que vamos a evaluar más adelante. Aquí lo que mencionan actualmente es que todavía hasta antes de las 24 semanas, de las 20 a las 24 semanas, pues el paciente o el paciente neonato no tiene dolor, incluso si es pretérmino, si es de 24, 23, 22 semanas, no tiene dolor, o así lo siguen describiendo. Y bueno, existen cromosomas encargados específicamente que son los que crean como tal los receptores de dolor y todas estas vías que se comunican a través del sistema nervioso central y periférico. El cromosoma específicamente el 14 y el 15 son los encargados obviamente del desarrollo, o están inmiscuidos en el desarrollo del sistema nervioso central y específicamente en las 4 vías del dolor o los 4 factores del dolor que se los voy a mencionar posteriormente. Entonces tenemos áreas como tal, existen los gonosomas o los encargados, como les había dicho con anterioridad, de la transmisión del dolor, y esto obviamente sabemos que tiene mucho que ver con la corteza cerebral y el desarrollo del sistema nervioso periférico. Ahora, no nada más esto, sino también parte del sistema endocrino, las hormonas sexuales como tal intervienen como tal en la transmisión del dolor. Por eso normalmente se refiere que los pacientes o los hombres toleramos menos el dolor o que tenemos un umbral más bajo al dolor. No tiene que ver tanto el umbral, pero sí tiene que ver con la secreción hormonal, la que tiene un factor protector o antiinflamatorio, ya que la inflamación produce también dolor, específicamente la sustancia P es una sustancia que está en todos los organismos y que cuando está presente existe dolor como tal. Hay otros, no voy a ahondar mucho en este tema, hay receptores en NMDA que ustedes bien los conocen y que también tiene que ver con la interacción que tiene con
las hormonas específicamente sexuales femeninas, que esto evita que se exprese de manera aumentada los NMDA y entonces las mujeres experimentan menos dolor desde la etapa, obviamente, que está en el vientre de la mamá y obviamente una vez que nacen. Es lo que menciono, el estradiol específicamente mejora mucho este procesamiento de la nocicepción o de la transmisión del dolor. Hay específicamente algunos componentes, algunas partes de los receptores, que es el NR1, que se encuentra en el NMDA, que al estar inhibido por el estradiol, entonces no hay tanta presencia de dolor o se puede controlar con analgésicos convencionales o las dosis de opioides van a ser bajas, específicamente tratando de todos aquellos pacientes que se encuentran intubados bajo ventilación mecánica, que obviamente requerimos darle una sedación y analgesia correcta, toleran dosis más bajas de opioide, obviamente las mujeres que los hombres, que no sabemos que en medicina no hay regla general, pero que podríamos decir que este es el trasfondo por lo cual los hombres, digamos que se nos complica un poquito ser tratados adecuadamente del dolor. Y bueno, hay unos receptores que son los RTPB1, que son receptores que se encuentran normalmente cutáneos, que son en la piel y que son obviamente la vía de entrada para nosotros percibir dolor. A partir de la semana 18 a la 21 de gestación, ya tenemos en esta parte del sistema gastrointestinal los plexos de Meissner y de Auerbach, entonces no tendría por qué no tener dolor abdominal una vez que nace el paciente neonato, ¿no? Aquí nos como poco a poquito cómo se empieza a formar esta parte del sistema nervioso central, entonces pues a partir de las 18 o 21 semanas pudiéramos tener dolor, o este tipo de pacientes puede tener dolor abdominal, sí puede ocurrir. ¿Cuál es el problema con los pacientes neonatos? Obviamente no verbalizan y el problema es que lejos de que su sistema nervioso esté inmaduro y por eso no sientan dolor, lo que les impide es expresarlo. Entonces pueden tener dolor, las constantes vitales estar alteradas a la alza, normalmente taquicárdicos, hipertensos, pero hacen un espasmo, hacen un ligero movimiento y ya, no siempre lloran, es más. Entonces el objetivo aquí es que no sientan, sino que no lo saben expresar, porque obviamente la transmisión del dolor no llega, o si llega a la corteza cerebral, esta no se encuentra completamente desarrollada. El tubo neural, bueno, bien lo sabemos, a la 6ª semana ya se diferencian estas vesículas y aproximadamente, ahorita lo voy a mencionar, a partir de la semana 7ª ya se encuentran todos los nociceptores o los receptores al dolor en el tubo neural. El proceso en el cual se va haciendo más complejo, más sofisticado las vías del dolor es porque a partir del tubo neural, de estar en el centro, empiezan a viajar a la periferia. Entonces, bueno, estos nociceptores, junto con células especializadas que bien conocemos, las células piramidales, estrelladas, fusiformes, horizontales de Cajal y de Martinotti, obviamente cada vez empiezan a ser más complejas, empiezan a haber más enlaces y todas estas intervienen en la transmisión del dolor. Incluso sabemos que aproximadamente el sistema nervioso central como tal no tiene una reproducción una vez que estamos en la etapa adulta, pero sí hay nuevos enlaces. Si desde esta etapa no se corrigieron ciertas situaciones, como y hay muchos artículos que te refieren que pacientes neonatos que estuvieron por tiempo prolongado en un servicio de USIN, que obviamente se les hacen procedimientos dolorosos cuando crecen, que esto es algo que bueno, normalmente ya como neonatólogos no lo ven a largo plazo, tienden más a las adicciones o también el potencial de acción, de despolarización del dolor, o como lo llamamos el umbral al dolor, es mucho más bajo. Una tienden a las adicciones y otra como tal el manejo de dolor es mucho más complicado y se ha visto esta asociación. Y ese es el objetivo también de la charla, evitar que haya esta sensibilización central que después se convierte en una sensibilización periférica. O sea, quiere decir que cuando le producimos dolor al paciente tendríamos que tratarlo cada vez que le hacemos un procedimiento doloroso, porque si no, esto en vez de apoyarlo, se empieza a perpetuar. Y bueno, el dolor como tal no es malo, sabemos que es un mecanismo de protección. Si como seres humanos no tuviéramos dolor, obviamente nos moriríamos por el contacto con el medio, que es bastante agresivo, entonces bueno, también es un mecanismo de protección. Como les mencionaba, la 6ª semana de gestación, en este periodo es cuando se empiezan a hacer todas las sinapsis de las vías del dolor y principalmente de las 4 vías del dolor son 3 las que están completamente maduras a partir de la 7ª a la 8ª semana de gestación.
que es la transmisión del dolor que va desde los receptores cutáneos o gastrointestinales en tubo digestivo y llega a la médula, sabemos que llega al asta posterior, y de aquí este proceso inicial se llama transducción. ¿Por qué transducción? Porque de un estímulo tal vez mecánico, químico, se convierte en un estímulo eléctrico, hasta llegar a la médula, a la primera parte, ¿no? Esta es la primera parte para nosotros empezar a percibir el dolor. Esto se llama transducción. Y aquí, como bien lo sabemos, tenemos todas las láminas de Rexed, que para eso nos sirven realmente las láminas de Rexed, para llevar esta sensación dolorosa. Posteriormente, una vez que llega a la médula, tiene que hacer un cruce, la mayoría de estas fibras se decusa y se va a ir por toda la médula espinal hasta llegar al diencéfalo. Algunas fibras llegan a la corteza de inmediato, otras llegan al diencéfalo y otras inmediatamente llegan otra vez al músculo, porque muchas veces hacemos este reflejo, que es reflejo de retirada. Si no, en lo que llega la transmisión del dolor me estoy quemando y ya después de tiempo quitaríamos la mano, por ejemplo, del fuego. Obviamente esto es inmediato porque tenemos un reflejo que va de el asta dorsal al asta ventral. Espero no empezarlos a hacer muchas bolas. Una vez que subió o que asciende este estímulo doloroso, se llama transmisión, porque se está transmitiendo el dolor. Como les mencionaba, al área somestésica o al tálamo. Va a haber dos vías. Una se va a ir directamente a la corteza y otra se va a ir también al sistema límbico, y esto es bien importante. Ya cuando crecen estos pacientes neonatos, son pediátricos y los adultos, normalmente como el dolor es algo subjetivo, no podemos como tal hacerlo completamente objetivo o valorarlo completamente. Siempre decimos, es que le duele poquito, es que casi no le duele, como que se está haciendo, y esto no lo sabemos. O siempre dicen, es que su dolor es psicológico o es emocional. Evidentemente lo es, ya que existen conexiones directas del diencéfalo a la amígdala, al hipocampo. Por eso muchas veces cuando tenemos, y esto es muy romántico, situaciones dolorosas, es más fácil memorizarlas que cuando hemos tenido eventos felices, y tiene que ver mucho esta asociación de un evento desagradable o triste o un componente depresivo de ansiedad con dolor. Los pacientes que están ansiosos, irritables, deprimidos, es más complicado tratar el dolor, por lo que ya les comenté. Y posteriormente, una vez que hace un sistema de redes importantes en la transmisión del dolor, ya la mayoría va a llegar al área somestésica, al área precentral, en la corteza cerebral. Entonces ahí es cuando ya va a ser consciente que tenemos dolor. Para decir que es dolor, yo tengo que decirlo, tiene que ser consciente. Si no, antes de eso se llama nocicepción. Solo hay una transmisión dolorosa. Entonces los pacientes neonatos tienen nocicepción, porque ellos no nos pueden decir, no es consciente todavía que tienen un estímulo desagradable. Entonces, esto es como los pasos que van siguiendo. Primero es el asta dorsal y tenemos fibras A delta, que son específicamente las que transmiten el dolor de manera rápida e inmediata, y las fibras C, que son fibras más gruesas, que estas son las encargadas de perpetuar el dolor, o a las que les achacamos como tal el dolor crónico, que es mayor de 3 semanas. Cualquier paciente neonato, pediátrico, adolescente, adulto, que tiene dolor más de 3 meses, ya se considera un dolor crónico y va por otras vías, va por otras fibras, que son las fibras C. Como les comentaba, en la semana 7 tenemos los nociceptores, específicamente son periorales, y posteriormente, conforme avanzan las semanas, se van yendo a la periferia. Por eso a la semana 11 llega a la cara, o se expanden hacia la cara, a las palmas, a las plantas. Empieza la organización en la semana 13 de las láminas de Rexed, que les había mencionado. Llegan a los brazos y a los muslos, ya hasta la piel y las mucosas en la semana 20. De la semana 22 a la 30 ya se empiezan a mielinizar varias de estas vías, que son obviamente, necesitamos la mielina, porque es como un sistema de cinta de aislar que nos permite hacer que el estímulo sea mucho más rápido y que entre los relevos no haga un cortocircuito. Y posteriormente ya tenemos a las 24 semanas, ya tenemos la integridad de las vías del dolor. Entonces a las 24 semanas ya el paciente está completamente íntegro. Ahora, de las 4 fases de dolor les mencioné que una es la que no tienen y se llama modulación, que es la que no les mencioné. Me voy a regresar un poquito. Tenemos la transducción, de un estímulo táctil, llega a la médula. De la médula sube al sistema nervioso central, al cerebro como tal, que es transmisión. Y luego les hablé cuando
de toda esta red que hace, llega a la corteza, se llama percepción, ya lo percibo, lo hago consciente como dolor. Pero hay otro sistema que es una vía descendente y ascendente al mismo tiempo, que se llama modulación del dolor. Si nosotros no aprendiéramos a modular el dolor, cualquier quemadura, cualquier lesión que sufriéramos, caeríamos en choque neurogénico. Seguramente muchos de ustedes han sentido dolor, específicamente abdominal o de apendicitis, que es muy agudo, que es muy fuerte, que es espasmódico, y que sin embargo va a haber un momento que, aunque no tomemos ningún medicamento, se vuelve como un dolor sordo, como que nos estamos acostumbrando a esa presencia de dolor, y eso es gracias a la modulación. Lo malo, o desafortunadamente, los pacientes neonatos no tienen modulación del dolor. Entonces, lejos de que sientan menos, sienten más. Entonces, muchas veces los pacientes pretérminos tienen alodinia, quieren decir que con el solo frote de la piel tienen dolor, porque no tienen este mecanismo de hacer que se module el dolor o que se apague momentáneamente. ¿Qué es lo que muchas veces hacen ustedes? Les dan dextrosa para hacer una compensación de un evento desagradable como una punción y un evento agradable o placentero, y esto es porque ustedes están apelando a la modulación del dolor. Por eso están produciendo esta sensación placentera que se va directamente al sistema límbico, y por eso los niños sí se calman con la dextrosa, obviamente no en todos los casos. Esto es parte de lo mismo. Entonces, lo que les comentaba, que la modulación o la vía de la modulación es la que se encuentra menos desarrollada, entonces por lo cual van a tener más dolor, porque no hay ese mecanismo para atenuar o disminuir este proceso, y obviamente presentan mayor sensibilidad al dolor. Obviamente más los pretérminos, por eso aquí lo menciono. Sin embargo, ellos todavía podrían percibir más exagerado el dolor, hasta el roce de la piel. Entonces, esto también es importante para tomarlo en cuenta. Por eso normalmente, y por otros factores que ustedes bien saben, los pacientes pretérmino normalmente se tratan de manipular lo menos posible, y esto también se les hace mucho hincapié a enfermería, que los manipulen lo menos posible. Esto es otro factor para tratar de no manipularlos tanto, o lo menos posible. Ahora, es lo que les comentaba, el no tratar debidamente el dolor provoca una modificación como tal en el sistema nervioso central. Hay nuevas redes, vamos a ponerlo así, como la serie de focos del árbol de Navidad. Cuando los tratamos de amarrar es muy sencillo, pero cuando los tratamos de quitar se atora con el árbol de Navidad y entre ellas se empiezan a amarrar. Lo mismo sucede cuando estamos produciendo dolor constante a cualquier paciente, incluido el paciente neonato y pretérmino. Empiezan a hacer nuevos enlaces. Entonces, si bien al principio si no tenía dolor al frote o al contacto, ahora sí lo va a tener, o posteriormente lo va a tener. Y son niños que después se ven ya como lactantes o ya como escolares, que son hipersensibles, y muchos de ellos tienen dolor abdominal crónico. Le han hecho miles de estudios y resulta ser que tuvo alguna alteración quirúrgica desde nacimiento, genética y demás, que por lo cual estuvo en la terapia intensiva por tiempo prolongado, más de 1 o 2 meses. Son mucho más susceptibles a este tipo de pacientes. Y es lo que les comentaba, este término de sensibilización central y periférica. Entonces, lejos de, ya te operaron una vez, ya te debes de aguantar, ya sabes lo que es, o ya te hicieron curación una vez, o rosadura del pañal, pues ya debería de estar acostumbrado. Lejos de acostumbrarse, poco a poco se empiezan a desacostumbrar. Ahora, como tal, a partir de los años 90 es cuando se está dando a la tarea de estudiar más profundamente el dolor en el paciente pediátrico. Específicamente esto inicia con los anestesiólogos pediatras, porque son los que presentan como tal o evidencian el dolor posterior a un procedimiento quirúrgico de manera inmediata, y hay que darles tratamiento de manera inmediata. Pero bueno, se empezó a dar cuenta que no era suficiente con darle una ENI con paracetamol, y obviamente en un paciente neonato es todavía más complicado, porque nuestra reserva o las herramientas que tenemos de analgésicas son pequeñas o son estrechas. Entonces esto se complicaba más, y sin embargo los pacientes pues continúan con esta manifestación desagradable. Ahora,
¿qué se hace o qué se hacía antes de los años 90? Pues se seguía adecuando dosificaciones o medicamentos que se les da a los pacientes adultos, pues ahora los empezaron a dar para de alguna manera empezar a tratar esta molestia en los pacientes neonatos, darles medicamentos opioide específicamente. Se inició realmente con buprenorfina y fentanilo, que eso es lo que normalmente se utiliza para una sedación y analgesia en un paciente bajo ventilación mecánica. Ahora, en pediatría en general como tal, bueno, hay varios tipos de pacientes, ¿no? Y son bien diferentes un paciente pediátrico o escolar, un paciente neonato, entonces esto también lo complica. Si bien siempre tenemos que individualizar la medicación en un paciente, pues mucho más. A favor, un paciente neonato se comporta completamente distinto. Otra cuestión, y esto seguimos luchando todos los días por el miedo a la morfina y a muchos de los opioides, que lejos de causarles daño, si se hace de manera correcta, tiene mayores beneficios que un simple AINE o que el simple paracetamol, que por errores de dosificación le podemos provocar algún daño tal vez irreversible a un paciente. Entonces, pues seguimos trabajando para irnos familiarizando con este tipo de medicamentos. ¿Qué pasó al inicio? Que la medicación era inadecuada, entonces niños con apnea, niños que se morían, niños amarillos, con ictericia, o sea, muchas complicaciones porque no se hacía de manera adecuada. Y otro factor importante, ¿cómo vamos a evaluar el dolor en este tipo de pacientes? Es bien complicado, tenemos que tratar de hacer objetivo el grado de dolor que tiene el paciente. Entonces, esto es complicado y por no hacerlo es que muchas veces tenemos error en la medicación. Obviamente el servicio de enfermería son las encargadas, las que están más en cercanía con los pacientes, entonces deberían todavía de manejarlo mucho mejor que nosotros. Ellas son las encargadas de reportarnos porque no estamos todo el tiempo pegados en el paciente, son varios pacientes los que tenemos que tratar. Ellas son las que deberían de estar encargadas de decirnos, tiene dolor, tiene tanto de escala de confort o PIPP, no sé, para un paciente pretérmino tiene tanto de dolor, entonces tendrían que incluso estar en los formatos de enfermería. Obviamente el EVA y el ENA no nos funcionan en este tipo de pacientes neonatos, entonces lo seguimos haciendo a corazonada. Es que como que creo que tiene dolor, es que como que no tiene dolor, es que como que es a veces. Entonces seguimos teniendo el conocimiento de dolor muy superfluo todavía, muy sui generis. Y lo importante es cuando lo queremos tratar, cómo tratar algo que no lo objetivamos. Ahora, existen pocos estudios actualmente todavía de cómo funcionan los medicamentos, específicamente la farmacocinética y farmacodinámica en el paciente neonato, porque obviamente no es ético y tenemos muchos problemas en esta parte. Lo peor es que vamos a continuar igual. Los estudios actuales se siguen haciendo obviamente en animales de experimentación, tratando de asimilarlo, de adecuarlo, de traslaparlo un poquito ya al paciente neonato. Ahora, algo que si bien no siempre tomamos en cuenta es el metabolismo, que si bien ustedes lo conocen y lo dominan a la perfección, en la parte farmacológica tenemos forzosamente que tomarlo en cuenta para medicar, y específicamente hablo en el caso de los opioides. Entonces, incluso los pacientes pediátricos para tratar con opioides presentan mayor seguridad que un paciente adulto. En los pacientes adultos, siempre voy a hacer esta diferencia, esta comparación. En los pacientes adultos las dosis son estándares. En el paciente pediátrico, como todos lo sabemos, esta no es la excepción, se da por dosis ponderal. Entonces esto nos apoya mucho a individualizar la medicación en los pacientes. En los pacientes neonatos mucho más, porque bien sabemos que la maduración hepática no es completa ni en un paciente pretérmino ni en un paciente a término, sino tienen que pasar de semanas a meses para tener una maduración adecuada hepática y que sí metabolice adecuadamente los medicamentos. Un ejemplo, la morfina, para que tenga un efecto se debe de metabolizar. O sea, si la morfina no pasa por el hígado, no tiene este efecto de primer paso y no se metaboliza porque tal vez el hígado no lo hace de manera adecuada, no hay efecto alguno. Necesitamos dos metabolitos activos de la morfina, que es el 3-glucurónido y el 6-glucurónido. No pasan. Si no se generan o se forman estos metabolitos, no tenemos efecto analgésico. Entonces, seguramente hemos tenido algún error de medicación por nuestra parte o por parte de enfermería, y vemos en el caso de los opioides, y vemos que no le sucedió nada al paciente pediátrico, al paciente neonato, pero no es porque hay por la mano de Dios, sino porque como no metabolizan adecuadamente de manera hepática,
orinan, no concentran, y otros factores metabólicos, tienen mucha agua, obviamente, su composición corporal es muy abundante, entonces recircula tan rápido que llega a la orina rápidamente y que la orina tal cual, intacto, ni siquiera pasa por el metabolismo hepático, entonces no le sucede nada al paciente. Entre muchos sistemas, el sistema hepático renal, específicamente hablando de fármacos y de fármacos opioides, es hasta después de los 3 meses de edad, cuando ya se refiere que tiene un metabolismo adecuado, y hasta después de los 2 años de edad, estos sistemas podrían decirse que ya son como del paciente adulto. Y bueno, esta es una tabla que a mí, la verdad, siempre me parece importante, que es parte de todas las subfamilias de los citocromos, que son los encargados de destoxificar los medicamentos o de metabolizarnos. Si bien aquí vamos viendo, conforme va avanzando los años o los meses, que se van modificando. Esto es si genéticamente están provistos de madurar perfectamente los citocromos, pero si no, no sabemos efectivamente si pueden metabolizarse adecuadamente los medicamentos. Muchas veces estamos frustrados porque el paciente convulsiona, ya le dimos todos los medicamentos y no tenemos el efecto adecuado. O otras enfermedades, damos los medicamentos y no tienen el efecto adecuado. Y no es porque no seamos buenos o porque no demos la dosis adecuada, no tomamos en cuenta esta parte. Digo, no es volvernos genetistas, ni farmacólogos, ni nada, pero es como para que nos podamos entender un poco que si hay cosas que, si bien no entendemos a la perfección, suceden. Y por eso no tenemos un efecto adecuado. Y bueno, en la parte del estudio de dolor en pediatría seguimos en el oscurantismo. Poco a poco estamos tratando de hacer mayores estudios para siempre justificar. Yo vengo de la rama de paciente adulto, de anestesiología, luego anestesiología pediátrica y algología pediátrica. Y mi experiencia con pediatría, con los pediatras, con los neonatólogos, es que debes de ser muy minucioso en lo que estás haciendo, porque por cualquier cosa, y obviamente se entiende, es su labor. Van a decir, pero ¿por qué se lo estás dando? Y si tiene cualquier evento adverso que no tenga que ver con el medicamento, también lo tenemos que saber y lo tenemos que estudiar, porque es mi justificación o nuestra justificación para no quitarle la analgesia a ese paciente. Tal vez porque tuvo algún otro evento que no tiene o no está relacionado con el medicamento. Entonces ya estoy acostumbrado también a esa parte. Insisto, es parte de su labor. Entonces también nosotros tratamos de justificar todo lo que hacemos con la farmacología, porque de otra manera, si no lo justificamos adecuadamente, se lo quitan y tal vez el paciente siga igual, pero ya con dolor o con molestia. Y como les digo, como no lo expresan adecuadamente, pues ni siquiera sabemos cómo le está pasando realmente al paciente. Existen infinidad de escalas, infinidad. Tenemos escalas postquirúrgicas, quiere decir para dolor agudo, existen para dolor crónico, existen para pacientes bajo sedación y analgesia y también para síndrome de abstinencia, que hemos tenido también casos así, específicamente para pacientes que están desprovistos o hubo un cese abrupto de fentanilo, tal vez por buscar la extubación pronta y demás. Entonces, también se puede presentar, bien distinto a los pacientes adultos. Los pacientes neonatos es más frecuente que hagan abstinencia porque obviamente, dado el metabolismo, también hacen una tolerancia farmacológica rapidísima a partir de la primera semana que nosotros estamos bajo sedación y analgesia con ese paciente. Y bueno, aquí está la referencia. Son varias escalas, si se dan cuenta, las que podemos realizar en un paciente neonato y conforme va avanzando, obviamente, la edad. ¿Cuál utilizar o cuál es mejor? De preferencia, y eso es algo que estamos apenas evaluando, es realizar de 2 a 3 escalas para buscar ser lo más específicos y lo más sensibles posibles y que lo que nosotros detectemos en esas escalas sea realmente lo que tiene el paciente. Específicamente aquí tenemos la PIPP, que es una escala de dolor para pacientes pediátricos. Realmente estas escalas se crearon para dolor postquirúrgico, pero dado que es lo que funcionaba, entonces se han perpetuado y actualmente se utilizan no nada más para paciente postquirúrgico, sino para todo tipo de paciente. Tenemos la escala de Kreis, tenemos Keops. Yo creo que todas estas las hemos visto alguna vez. El punto es que no las utilizamos porque tal vez percibimos, dada su experiencia, que no funciona tan adecuadamente. Pero créanme que si hacemos ese ejercicio constante, tal vez nos empecemos a familiarizar y podamos ir creyendo de alguna manera o veamos un resultado en cuanto a lo que tiene el paciente, dado esas escalas y la medicación que nosotros le estamos realizando.
Aquí tenemos otras escalas que lo que toman en cuenta no nada más son las constantes vitales, evidentemente las muecas que hace el paciente, porque no siempre es el llanto lo que se puede evaluar, porque no siempre lloran. Obviamente sí lo tomamos en cuenta en muchas escalas, pero no es lo más importante. Algo que a ustedes les llama mucho la atención es que el paciente no duerme, que no tiene ese sueño fisiológico, que es lo que nos está traduciendo que algo está mal. Ustedes son como los papás muchas veces, están tan apegados con el niño que saben cuando algo no está bien y normalmente es por dolor, porque algo les está molestando. No sabemos si sea dolor, pero algo les está molestando. ¿Me explico? Entonces, una es que no quieren comer, otra es que no quieren dormir, otra es que están irritables o no consuelan. Esta parte es súper importante, que ninguna de las escalas tome en cuenta. El que consuele o no consuele a un paciente neonato, ustedes saben que sí es trascendental en muchos casos para ustedes. Para dolor crónico también, para dolor prolongado, existen igual varias escalas. Todas estas las podemos utilizar, la presentación se las puedo dejar para que ustedes vayan buscando obviamente cuál es y de qué se trata cada escala, porque luego no sabemos qué es lo que evalúa. O sea, no nada más es tienes mucho, poquito, nada de dolor. Aquí me faltó, no puse una escala que sí es importante, que es la escala de Comfort, que esa actualmente es la más utilizada en pacientes neonatos, bueno, en un paciente que se encuentra en la UCIN, para evaluar cómo está mi sedación y analgesia. Y no siempre, cuando el paciente no tolera el tubo endotraqueal, siempre es por dolor. A veces lo que necesitan es una buena sedación nada más, porque a lo mejor la analgesia es adecuada. Si el paciente está con el tubo endotraqueal tranquilo, despierto, abre los ojos, no hace mueca, le mueven el tubo y no hace nada, no ven esa intolerancia al tubo, a lo mejor tiene buena analgesia. Lo que hace falta es solo sedación. ¿Y qué hacemos? Dale más fentanilo para que se duerma, porque estamos buscando el efecto secundario del fentanilo, que es la sedación, pero no es el objetivo del fentanilo. El objetivo de un opioide es como tal esto, el quitar el dolor. Tendríamos que buscar algún otro método, lidocaína, dexmedetomidina, ketamina, algún otro medicamento, dexmedetomidina sí, para producir obviamente la sedación adecuada, midazolam. Esto es como parte de lo mismo que poder utilizar de acuerdo a las semanas. ¿Cuáles son las que han funcionado? La verdad es que han funcionado la mayoría. Ahora, porque ya está un poquito corto en tiempo, ¿nosotros de dónde nos guiamos? Yo les digo honestamente, si me guiara por el taquetomo, por el Harrier Lane, yo le estaría sobredosificando al paciente pediátrico. Y es siempre el conflicto que a veces tenemos. Oye, es que las guías dicen que le tienes que dar 10 veces menos de lo que tú le estás administrando al paciente. Ahora, esas guías se hicieron para un paciente virgen a opioide. Y eso nunca tomamos en cuenta. Los pacientes en leucin normalmente no son vírgenes opioides. Entonces, las dosificaciones que vienen ahí son muy bajas. Insisto, hay una tolerancia alta. Desde los primeros 7 días que estamos con un opioide, hacen una tolerancia tal cual que necesitan cada vez el doble o hasta el triple de dosificación en este tipo de pacientes. Entonces, no asustarnos con esta parte, ¿no? Obviamente es cuestión de familiarizarnos. Existen guías, por ejemplo, nos guiamos mucho de Boston Children y del SickKids, que utilizan dosificaciones mayores, porque siempre buscamos como esa manera de justificar nuestro actuar médico para que no se quede en el empirismo y decir, bueno, en otros países también se está realizando de una manera muy similar a como nosotros le estamos haciendo, le estamos realizando. ¿Y qué es lo que nos dice? Bueno, normalmente en pediatría la escalera analgésica de la OMS no es tan funcional porque refiere que solo son 2 peldaños. O tiene dolor leve o tiene dolor de moderado intenso, o sea, solo 2 peldaños. Quiere decir que el tramadol no lo dejan a un lado. Actualmente estamos haciendo un estudio con tramadol para dejar de tener ese estigma con el tramadol y ver la posibilidad de igual sea funcionable para los pacientes neonatos. Además, no me van a dejar mentir, algunos de ustedes ya lo han usado en gotas en paciente neonato. Yo lo sé. Entonces, y les ha funcionado. Solamente hay que justificar el actuar de por qué sí o por qué no, o en qué caso sí sería adecuado darlo. En eso estamos trabajando. Entonces, por eso ahorita lo dejan de lado porque solo existen esos 2 peldaños. Para un dolor leve podemos utilizar paracetamol siempre acompañado de un AINE, no combinar 2 AINEs, no tiene mayor potencia analgésica. Lo que sí potencia la analgesia es paracetamol con un solo AINE, pero 2 AINEs, 3 AINEs, 4 AINEs no funcionan. Y en un paciente neonato, bueno, pues no sabemos que no podemos utilizar tantos, o que no está demostrado su uso en paciente neonato. Y ya para dolor de moderado intenso, ahí sí
No vamos a yugular un dolor de moderado a intenso con AINE y paracetamol. Requerimos un opioide. Nos guste o no, se requiere. ¿Y qué nos dice? Que cuando lo estamos utilizando en una infusión, pues tenemos que ver cómo obviamente reacciona el paciente y que si vamos controlando el dolor según las escalas que utilicemos, podemos irlo reduciendo del 25 hasta el 50%. Si es un paciente que no tiene dolor o que ya no evidencia dolor y tiene todavía, por ejemplo, infusión de morfina, podríamos reducirlo hasta el 50% y así progresivamente hasta destetarlo. No necesitamos 20 días para destetar a un paciente de un opioide, es suficiente de 3 a 4 días. El SickKids, no miento, también mencionan algo muy similar. Mencionan que hay dos peldaños en la escalera analgésica, que el paciente pediátrico, incluidos los neonatos, tienen o dolor leve o de moderado intenso. Y aquí lo refiere para dolor leve, acetaminofén, AINE, si alguno no está contraindicado, y los mismos dos, si alguno no está contraindicado, más el medicamento opioide. Ahora, el SickKids sí lo refiere, es muy tajante en esa parte, se puede utilizar incluso en los pacientes neonatos. Empieza a haber una ola de utilización de morfina, específicamente en el Instituto Nacional de Perinatología, se está usando ya mucha morfina, antes se utilizaba mucho fentanilo, porque se ha seguido usando, también se está viendo que tiene menos síndrome de abstinencia. De alguna manera, dado que su vida media es mucho más prolongada de la morfina que del fentanilo, entonces el paciente reacciona menos a un cese completo de la infusión de estos medicamentos. Siempre nos preguntan, oye, pero ¿cuál es la dosis máxima? Porque también te lo llega a referir la literatura. Pues como tal, esto te lo dice el SickKids, no hay una dosis máxima, es la dosis que requiere el paciente. Muchas veces nos dicen, oye, hazle algo porque el paciente está bajo ventilación mecánica y tiene fentanilo a 10 microgramos kilo hora y estamos colgados de la lámpara. A lo mejor en ese momento lo requiere el paciente dada su condición clínica. Si obviamente de turno en turno le fuimos subiendo y subiendo, bueno, hay un descontrol ahí, requerimos como más coordinación porque sí puede suceder, pero si realmente el paciente empiezan a bajarle y tiene menos de una semana o 2 semanas que le están dando el opioide, le reducen un poco la dosis y reacciona, el paciente empieza a estar irritable con dolor, pues entonces sí requiere esos 10 microgramos kilo hora. Y no es lo mismo que en un paciente adulto. Entonces, porque realmente en un paciente neonato, hay artículos que te refieren, realmente por cada 10 que le estás dando, 10 microgramos kilo hora, le estás pasando realmente, o el efecto cerebral es de 4 o de 3 microgramos kilo hora. Entonces, para no asustarnos, no por eso les digo que se abuse y que la hora lo utilicen a 20, o sea, no, pero no siempre tenemos que espantarnos por una dosis alta de opioides, siempre tenemos que evaluarlo, el escenario clínico del por qué lo está requiriendo. Actualmente la morfina sigue siendo un gold estándar en el uso de opioides, incluida en pediatría, para un dolor severo. Ahora es importante los rescates. ¿Cómo se hacen los rescates? Muchas veces en neonatología, la dosis que normalmente le daríamos de inicio. Entonces, 1 por kilo de peso, 2 microgramos por kilo de peso, 3 microgramos por kilo de peso y se ha dado al paciente. Normalmente por eso nosotros utilizamos las infusiones. De una infusión de 24 horas, solo un 10% de lo que le estamos dando en esas 24 horas va a ser su rescate. Entonces se lo puedes dar cada hora si es posible, no pasa nada y no sobredosificas al paciente. Quiere decir que si yo utilicé 100 microgramos en 24 horas y en rescates le sumo y le da 200 microgramos, mi infusión está muy baja. Eso es lo que me está diciendo. Si utilicé 20 microgramos, 15 microgramos, es adecuado. ¿Me explico? Porque sí nos está surtiendo efecto la infusión y eso nos va, dado los rescates que ustedes ocupen, nos va a ir diciendo si nuestra infusión está siendo adecuada o no es adecuada. Si no, no tenemos la manera de medirle. Subimos y bajamos, entonces hay un descontrol. Siempre podemos iniciar un opioide, pero para quitarlo, ahí viene el problema. Y bueno, para finalizar como conclusiones, la analgesia del paciente pediátrico, específicamente el neonato, dependerá obviamente del escenario clínico, la correcta evaluación, esto nos va a ayudar mucho, y bueno, el grupo etario al que pertenezca. Y bueno, dadas las diferencias farmacocinéticas y farmacodinámicas, familiarizarnos con esta parte nada más, y no siempre pensar que un medicamento opioide le puede causar daño al paciente neonato. Y bueno, siempre hay que estar monitorizado, y un paciente neonato normalmente siempre está bajo monitorización estrecha, entonces es suficiente para nosotros ir evaluando cómo modificar este tipo de medicamentos. Muchas gracias.